El legado glorioso y la partida silenciosa de Qin Shi Huang. En el año 221 a.C., el sol brillaba sobre una China unificada por primera vez en siglos. Las tierras fragmentadas, donde los reinos beligerantes de Zhao, Wei, Han, Yan, Qi y Chu habían derramado sangre durante generaciones, finalmente se inclinaron ante un solo hombre, Yin Zheng, conocido como Qin Shi Huang, el primer emperador. Su ascenso al poder fue una epopeya de conquistas, astucia y voluntad implacable. Bajo su mando, los muros de los reinos caídos fueron derribados, las leyes unificadas, y las medidas estandarizadas, y las carreteras construidas para conectar un imperio que se extendía desde las estepas del norte hasta las selvas del sur. Qin Shi Huang no era solo un rey, era un dios en la tierra, un hombre que había desafiado al caos y forjado un orden nuevo. Uno que prometía durar 1000 generaciones. La capital, Xianyang, era un testimonio de su grandeza. Sus palacios, con techos de tejas doradas y columnas talladas con dragones, se alzaban como montañas artificiales. Las calles estaban llenas de carros tirados por bueyes, mercaderes que ofrecían sedas y jade, y soldados con armaduras relucientes que marchaban al ritmo de tambores. Qin Shi Huang había creado un imperio donde el poder era absoluto, las leyes eran severas, y la obediencia era la única moneda aceptada. Había quemado libros para borrar las ideas de los antiguos, había enterrado vivos a eruditos que se atrevían a desafiarlo, y había construido una gran muralla para proteger su dominio de los bárbaros del norte. Pero también había dado a su pueblo algo que no habían conocido en siglos: unidad. Sin embargo, incluso los dioses mortales no podían escapar de la muerte. En el verano de 210 a.C., durante una de sus grandes giras imperiales por las tierras del este, Qin Shi Huang, el hombre que había conquistado el mundo, enfermó. Su comitiva, compuesta por consejeros, soldados y eunucos, viajaba por las costas del Mar Amarillo, inspeccionando provincias y recibiendo tributos. El emperador, ahora en sus 40 y tantos años, había comenzado a obsesionarse con la inmortalidad. Enviaba expediciones al mar en busca de islas míticas, donde se decía que crecían hierbas de la eterna juventud, y consultaba a alquimistas que prometían elixires para engañar a la muerte. Pero ninguna poción pudo detener lo inevitable. Una noche, bajo un cielo estrellado en las llanuras de Shakyu, el primer emperador cerró los ojos para siempre. Su muerte fue tan repentina como inesperada, un golpe que dejó a su séquito en estado de shock. Nadie en el imperio sabía que el hombre que había unificado China había muerto. Los cortesanos que lo acompañaban, conscientes de que la noticia podía desencadenar el caos, tomaron una decisión que cambiaría el destino del imperio: ocultar la muerte del emperador. El cuerpo de Qin Shi Huang fue colocado en su carro imperial, y la comitiva continuó su viaje como si nada hubiera sucedido. Para disimular el olor de la descomposición, los sirvientes llenaron carros con pescado podrido, un hedor que se mezclaba con el aire cálido del verano y mantenía a raya las sospechas. En ese carro fúnebre, rodeado de secretismo, comenzó la danza de la traición. Entre los hombres que escoltaban al emperador muerto estaban dos figuras clave: Li Si, el primer ministro cuya mente brillante había ayudado a construir el imperio, y Zhao Gao, un eunuco astuto cuya ambición superaba incluso su lealtad. Ambos sabían que la muerte de Qin Shi Huang era más que la pérdida de un hombre. Era el fin de una era. El imperio, unificado por la fuerza de su voluntad, ahora estaba en peligro de desmoronarse bajo el peso de la sucesión. El heredero legítimo era Fusu, el hijo mayor de Qin Shi Huang. Fusu era un hombre de principios, conocido por su inteligencia y su humanidad. Había cuestionado las políticas más crueles de su padre, como la quema de libros y la ejecución de eruditos, lo que le había ganado el respeto de los generales y los soldados, pero también el exilio a las fronteras del norte, donde vigilaba la Gran Muralla. Fusu representaba una esperanza para aquellos que creían que el imperio podía ser gobernado con justicia en lugar de miedo. Pero para hombres como Zhao Gao, Fusu era una amenaza, un hombre demasiado fuerte para ser manipulado. En cambio, los ojos de Zhao Gao se volvieron hacia Hu Hai, el hijo menor del emperador, un joven de apenas 18 años cuya vida había sido mimada por los lujos de la corte. Hu Hai no tenía experiencia en la guerra ni en la política. Era un lienzo en blanco,
un títere perfecto para un hombre como Zhao Gao, que soñaba con gobernar desde las sombras. Li Si, por su parte, estaba atrapado en un dilema. Como primer ministro, había servido lealmente a Qin Shi Huang, pero ahora veía el imperio al borde del abismo. Temía que la ascensión de Fusu, con su carácter independiente, pudiera marginarlo, mientras que Hu Hai ofrecía una oportunidad para mantener su influencia, aunque fuera bajo la sombra de Zhao Gao. En las sombras del carro imperial, mientras el cuerpo de Qin Shi Huang se descomponía, Zhao Gao y Li Si comenzaron a tejer una conspiración que cambiaría el curso de la historia. Forjaron una falsa carta imperial, sellada con el sello del emperador muerto, que ordenaba a Fusu suicidarse y declaraba a Hu Hai como el nuevo emperador. La carta fue enviada al norte, donde Fusu, leal hasta el final, cumplió con la orden, creyendo que era la voluntad de su padre. Con lágrimas en los ojos, el príncipe se quitó la vida, dejando el camino libre para Hu Hai. Así, en el silencio de Shakyu, se plantaron las semillas de la caída de la dinastía Qin. Cuando la comitiva llegó a Xianyang, el cuerpo de Qin Shi Huang fue enterrado en un mausoleo colosal, custodiado por un ejército de terracota que prometía protegerlo en la otra vida. Pero en la corte, el verdadero drama apenas comenzaba. Hu Hai, ahora proclamado como Qin Ershi, el segundo emperador, subió al trono en una ceremonia que ocultaba la verdad. El imperio estaba en manos de un joven inexperto, manipulado por un eunuco ambicioso y un primer ministro vacilante. Los cortesanos, los generales y el pueblo aún creían en la invencibilidad del Gran Qin, pero las grietas ya comenzaban a formarse. La gloria de Qin Shi Huang, forjada con sangre y acero, estaba a punto de desmoronarse bajo el peso de la traición, la ambición y la debilidad de un emperador que nunca estuvo destinado a gobernar. El escenario estaba listo para una tragedia que resonaría a través de los siglos, mientras las antorchas iluminaban los salones de Xianyang y los tambores anunciaban la coronación de Hu Hai. El destino del Gran Qin colgaba de un hilo. El imperio que había unificado China ahora enfrentaba su prueba más dura, no en los campos de batalla, sino en el corazón corrupto de su propia corte. La conspiración en las sombras. El aire en Shakyu era denso, cargado de un silencio que ocultaba traiciones. Era el verano de 210 A.C. y el cuerpo de Qin Shi Huang, el primer emperador, yacía inerte en su carro imperial, mientras la comitiva continuaba su marcha hacia Xianyang como si nada hubiera cambiado. Los cortesanos, soldados y eunucos que acompañaban al emperador muerto sabían que la noticia de su fallecimiento podía desencadenar el caos en un imperio que dependía de su voluntad de hierro. Pero en ese silencio, entre el traqueteo de los carros y el hedor del pescado podrido usado para disimular la descomposición, se gestaba una conspiración que marcaría el destino del Gran Qin. En el centro de esta intriga estaban dos hombres: Li Si, el primer ministro cuya mente había dado forma al imperio, y Zhao Gao, un eunuco cuya ambición era tan afilada como una daga. Ambos, aunque diferentes en su origen y temperamento, compartían un objetivo común: asegurar su propio poder en un mundo sin Qin Shi Huang. Pero mientras Li Si actuaba con la cautela de un hombre que había visto el ascenso y la gloria del imperio, Zhao Gao se movía con la audacia de quien no tenía nada que perder y todo que ganar. Zhao Gao, el eunuco ambicioso. Zhao Gao era una figura enigmática, un hombre cuya presencia en la corte era tan sutil como letal. Como eunuco, había ascendido desde las sombras del palacio, sirviendo como confidente de Qin Shi Huang y administrador de los asuntos más delicados. Su rostro, siempre adornado con una sonrisa calculada, ocultaba una mente que veía en cada crisis una oportunidad. Zhao Gao no era un guerrero ni un erudito. Su poder residía en su capacidad para manipular, para leer los deseos y temores de quienes lo rodeaban. Había aprendido a navegar las corrientes traicioneras de la corte, donde una palabra mal dicha podía costar la vida. La muerte de Qin Shi Huang fue, para Zhao Gao, el momento que había esperado toda su vida. El emperador había sido su protector, pero también su jaula. Ahora, con su amo muerto, el eunuco veía un camino hacia un poder que nunca había soñado. Pero Zhao Gao sabía que no podía gobernar directamente. Como eunuco,
Estaba excluido de los más altos cargos. Su influencia dependía de controlar a quienes sí podían reclamarlos. Y en Hu Hai, el hijo menor del emperador, encontró el instrumento perfecto. Hu Hai era joven, apenas un adolescente de 18 años, criado en los lujos del palacio de Xianyang. A diferencia de su hermano mayor, Fusu, Hu Hai no tenía experiencia en la guerra ni en la política. Era un joven impresionable, más interesado en los placeres de la corte que en los asuntos del Estado. Para Cao Gao, Hu Hai era un lienzo en blanco, un títere que podía moldear a su antojo. Pero para que Hu Hai ascendiera al trono, había un obstáculo. Fusu, el heredero legítimo, cuya fuerza y popularidad entre los generales lo convertían en una amenaza para los planes del eunuco. Li Si, el primer ministro vacilante. Li Si, por otro lado, era un hombre atrapado entre su lealtad al legado de Qin Shi Huang y su deseo de preservar su propio poder. Como primer ministro, había sido el arquitecto de muchas de las reformas que consolidaron el imperio. La estandarización de pesos y medidas, la unificación de la escritura, la creación de un sistema legalista que imponía orden a través del miedo. Pero Li Si también era un hombre que había envejecido bajo el peso de sus decisiones. Había visto a Qin Shi Huang quemar libros y ejecutar a eruditos, y aunque había apoyado estas medidas, una parte de él temía que el imperio que habían construido estuviera al borde del colapso. La muerte del emperador dejó a Li Si en una encrucijada. Fusu, el heredero legítimo, era un hombre de principios, pero también alguien que había cuestionado las políticas más duras del régimen. Li Si temía que, bajo el reinado de Fusu, él mismo sería marginado, tal vez incluso castigado por su papel en las crueldades del pasado. Cao Gao, con su astucia, percibió esta inseguridad y la explotó. En reuniones secretas, mientras la comitiva avanzaba lentamente hacia Xianyang, el eunuco susurró en el oído de Li Si, pintando un futuro donde Fusu, respaldado por los generales del norte, desmantelaría todo lo que habían construido. Hu Hai es joven, maleable, dijo Cao Gao. Con él en el trono, el imperio seguirá siendo nuestro. Li Si, aunque reacio, comenzó a ceder ante la persuasión de Cao Gao. No era la ambición lo que lo movía, sino el miedo a perder todo lo que había logrado. Sabía que la ascensión de Hu Hai era un riesgo, pero también veía en ella una oportunidad para mantener su influencia. Así, en una noche sin luna en las llanuras de Shakyu, los dos hombres sellaron un pacto que cambiaría la historia. Falsificarían una carta imperial que declararía a Hu Hai como el nuevo emperador y ordenaría a Fusu suicidarse. La falsificación del destino. La creación de la falsa carta fue un acto de audacia y precisión. Li Si, con su conocimiento íntimo de los decretos imperiales, redactó el documento con una prosa que imitaba perfectamente el estilo de Qin Shi Huang. Cao Gao, por su parte, se aseguró de que el sello imperial, guardado celosamente entre los tesoros del emperador, fuera estampado en el pergamino. La carta, escrita con tinta negra y adornada con el dragón imperial, era una obra maestra de la traición. Ordenaba a Fusu, que vigilaba la gran muralla en el norte junto al general Meng Tian, quitarse la vida por haber fallado en su deber como hijo. Al mismo tiempo proclamaba a Hu Hai como el heredero legítimo, destinado a continuar el legado del Gran Qin. Cuando la carta llegó al campamento de Fusu, el príncipe la recibió con una mezcla de incredulidad y resignación. Fusu era un hombre de honor, criado en la creencia de que la voluntad del emperador era sagrada. Aunque su corazón dudaba, su lealtad era absoluta. Dicen que, al leer las palabras que supuestamente venían de su padre, Fusu derramó lágrimas, no por miedo a la muerte, sino por el peso de la deshonra. Si mi padre lo ordena, así será, dijo al general Meng Tian, quien intentó disuadirlo. Pero Fusu, con la espada en la mano, puso fin a su vida en una tienda solitaria bajo las estrellas del norte. Meng Tian, devastado por la pérdida de su príncipe, pronto seguiría el mismo destino. Incapaz de soportar la vergüenza. Con Fusu eliminado, el camino estaba despejado para Hu Hai. Cuando la comitiva llegó a Xianyang, la muerte de Qin Shi Huang fue anunciada, pero el falso decreto ya había hecho su trabajo. Hu Hai, un joven que apenas comprendía el peso de la corona,
fue proclamado Qin Shi, el segundo emperador, en una ceremonia cargada de pompa pero vacía de legitimidad. Los cortesanos, muchos de los cuales sospechaban la verdad, guardaron silencio, temerosos de las consecuencias de desafiar a Cao Gao. Li Si, ahora comprometido con la conspiración, asumió su papel como primer ministro del nuevo emperador, pero en su interior, una semilla de duda comenzaba a crecer. El ascenso del títere. Hu Hai, coronado como Qin Shi, era un emperador en nombre, pero un títere en realidad. Su juventud e inexperiencia lo hacían dependiente de Cao Gao, quien rápidamente se estableció como el poder detrás del trono. El eunuco, con su sonrisa afable y su voz suave, se convirtió en el consejero más cercano del emperador, susurrándole decisiones que Hu Hai aceptaba sin cuestionar. En los salones de Xianyang, donde los dragones tallados parecían observar con desaprobación, Cao Gao comenzó a tejer una red de control, colocando a sus aliados en posiciones clave y eliminando a quienes podrían oponerse a él. Li Si, aunque todavía era el primer ministro, pronto descubrió que su influencia se desvanecía. Cao Gao, con su astucia, comenzó a marginarlo, sembrando dudas en la mente de Hu Hai sobre la lealtad de su primer ministro. Los cortesanos, que habían temido a Li Si en los días de Qin Shi Huang, ahora lo miraban con lástima, sabiendo que había caído en la trampa de un hombre más astuto que él. Mientras tanto, el pueblo de Xianyang, ajeno a las intrigas de la corte, celebraba la coronación de un nuevo emperador, esperando que trajera estabilidad a un imperio que comenzaba a mostrar signos de fragilidad. Pero la estabilidad era una ilusión. La muerte de Fusu, la ascensión de Hu Hai y el ascenso de Cao Gao al poder eran solo el comienzo de una tormenta que pronto consumiría al Gran Qin. En las provincias, los rumores de la traición comenzaban a circular, y los generales que habían servido a Fusu miraban hacia Xianyang con desconfianza. Las leyes severas del imperio, que habían mantenido el orden bajo Qin Shi Huang, ahora comenzaban a generar resentimiento, y los campesinos, agobiados por los impuestos y el trabajo forzado, susurraban sobre rebelión. El Gran Qin, que había sido forjado con la fuerza de un solo hombre, ahora descansaba en los hombros frágiles de un joven manipulado por un eunuco sin escrúpulos. La conspiración de Shakyu había asegurado el trono para Hu Hai, pero también había plantado las semillas de la destrucción. Mientras las antorchas iluminaban los palacios de Xianyang y los banquetes celebraban la nueva era, el imperio se tambaleaba al borde del abismo, y la tragedia de Qin Shi apenas comenzaba. El reinado ciego de Hu Hai. El palacio imperial de Xianyang, con sus columnas de jade y sus techos adornados con dragones dorados, debería haber sido el símbolo de la grandeza eterna del Gran Qin. Sin embargo, en el año 210 a.C., bajo el reinado de Qin Shi, el segundo emperador, los salones resonaban no con el eco de la gloria, sino con el murmullo del miedo y la traición. Hu Hai, un joven de apenas 18 años, había ascendido al trono a través de una conspiración orquestada por Cao Gao y Li Si, pero su coronación marcó el comienzo de una era de oscuridad. El imperio, unificado por la voluntad de hierro de Qin Shi Huang, ahora estaba en manos de un emperador que no era más que un títere, manipulado por un eunuco cuya ambición amenazaba con consumir todo lo que el primer emperador había construido. Un emperador sin voluntad. Hu Hai, conocido como Qin Shi, era un joven que nunca había estado destinado a gobernar. Criado en los lujos de la corte, había pasado sus días entre banquetes, cacerías y las atenciones de los sirvientes, ajeno a las realidades del poder. Su juventud e inexperiencia lo hacían vulnerable, y Cao Gao, el eunuco que lo había colocado en el trono, aprovechó esta debilidad con una precisión quirúrgica. Desde el momento de su coronación, Hu Hai se convirtió en un emperador en nombre, pero un esclavo en espíritu. Cada decisión, cada decreto, cada palabra que salía de su boca llevaba el sello invisible de Cao Gao. En los primeros meses de su reinado, Hu Hai intentó emular la grandeza de su padre. Ordenó banquetes suntuosos en el palacio, donde los cortesanos brindaban por la gloria del Gran Qin, mientras los músicos tocaban melodías que evocaban los días de conquista. Pero estas celebraciones eran una fachada. Fuera de los muros del palacio, el pueblo sentía el peso de las leyes severas de la dinastía Qin, ahora aplicadas con una crueldad aún mayor.
Los impuestos, que ya habían sido opresivos bajo Qin Shi Huang, se incrementaron para financiar los caprichos de la corte. Los trabajos forzados, que habían construido la Gran Muralla y el mausoleo del primer emperador, continuaron sin descanso, agotando a los campesinos y sembrando el descontento en las provincias. Hu Hai, cegado por su inexperiencia y su confianza en Cao Gao, no veía las grietas que comenzaban a formarse en el imperio. En los salones de Xianyang, el joven emperador se deleitaba con las alabanzas de los cortesanos, quienes ocultaban su desprecio tras sonrisas forzadas. Pero en privado, los generales y los burócratas murmuraban sobre la debilidad del nuevo soberano. ¿Dónde está la fuerza de Qin Shi Huang?, se preguntaban. ¿Cómo puede un niño gobernar un imperio que conquistó el mundo? Cao Gao, el verdadero rey. Cao Gao, desde las sombras, se convirtió en el verdadero gobernante del Gran Qin. Como jefe de los eunucos y consejero más cercano del emperador, controlaba el acceso a Hu Hai, filtrando la información que llegaba al trono y manipulando las decisiones del joven soberano. Su influencia era absoluta. Los cortesanos que deseaban favores debían pasar por él, y aquellos que se atrevían a cuestionarlo pronto se encontraban marginados o, peor aún, acusados de traición. Cao Gao no era un hombre de fuerza física, pero su mente era un arma más afilada que cualquier espada. Sabía que su poder dependía de mantener a Hu Hai aislado, débil y dependiente. Para consolidar su dominio, Cao Gao comenzó a purgar la corte de aquellos que podrían desafiarlo. Su primer objetivo fue Li Si, el primer ministro que había sido su aliado en la conspiración para colocar a Hu Hai en el trono. Li Si, aunque brillante, había comenzado a darse cuenta del peligro que representaba Cao Gao. En las reuniones del consejo, intentaba advertir a Hu Hai sobre las consecuencias de las políticas cada vez más opresivas, pero sus palabras caían en oídos sordos. Cao Gao, con su astucia, sembró dudas en la mente del emperador, acusando a Li Si de deslealtad y de conspirar para restaurar el poder de la familia de Fusu. En el año 208 a.C., Cao Gao orquestó la caída de Li Si. En una audiencia en el palacio, el eunuco presentó pruebas falsificadas de una supuesta conspiración liderada por el primer ministro. Hu Hai, confiando ciegamente en Cao Gao, ordenó el arresto de Li Si. El hombre que había ayudado a forjar el imperio fue arrastrado encadenado fuera de los salones de Xianyang, mientras los cortesanos observaban en silencio, temerosos de compartir su destino. Li Si fue sometido a un juicio amañado y condenado a la pena más cruel de la dinastía Qin, ser cortado por la cintura, una ejecución que aseguraba una muerte lenta y dolorosa. Mientras yacía en el suelo, con la vida escapándose de su cuerpo, Li Si murmuró palabras de arrepentimiento, no por su traición a Fusu, sino por haber subestimado a Cao Gao. La sangre de los hermanos. Con Li Si fuera del camino, Cao Gao consolidó aún más su control sobre Hu Hai. Pero el eunuco sabía que la dinastía Qin aún enfrentaba amenazas internas. Los hermanos y hermanas de Hu Hai, muchos de los cuales eran más capaces y ambiciosos que él, representaban un peligro para su reinado. Cao Gao, con su habilidad para manipular los temores del joven emperador, lo convenció de que sus hermanos conspiraban para derrocarlo. El trono solo es seguro si eliminas a quienes podrían reclamarlo, susurró Cao Gao en las noches silenciosas del palacio. Hu Hai, consumido por la paranoia, dio la orden que sellaría su legado como un tirano. Uno por uno, sus hermanos y hermanas fueron arrestados y ejecutados. Algunos fueron decapitados en las plazas públicas de Xianyang, sus cabezas exhibidas como advertencia para otros. Otros fueron forzados a suicidarse, siguiendo el mismo destino que Fusu. Las prisiones del palacio se llenaron de nobles y generales sospechosos de deslealtad, y las calles de la capital se tiñeron de sangre. Los cortesanos, que una vez habían competido por el favor del emperador, ahora vivían en un estado de terror constante, sabiendo que cualquier palabra mal interpretada podía llevarlos a la muerte. El reinado de Hu Hai se convirtió en una pesadilla de desconfianza y violencia. Los generales que habían servido lealmente a Qin Shi Huang fueron reemplazados por hombres leales a Cao Gao, muchos de los cuales carecían de experiencia militar. Los burócratas, temerosos de contradecir al eunuco, implementaban políticas que solo aumentaban el sufrimiento del pueblo. Los proyectos de construcción, como la ampliación del mausoleo de Qin Shi Huang,
continuaron a pesar de las hambrunas que comenzaban a extenderse por las provincias. Los campesinos, agotados por los impuestos y el trabajo forzado, miraban al cielo y maldecían el nombre del segundo emperador. Las primeras chispas de la rebelión, mientras la corte de Xianyang se hundía en el caos, el descontento crecía en las provincias. Las leyes severas del legalismo, que habían mantenido el orden bajo Qin Shi Huang, ahora se aplicaban con una crueldad que rayaba en la locura. Los campesinos, obligados a trabajar hasta la extenuación en la Gran Muralla o en los canales imperiales, comenzaron a desertar. Los soldados, mal pagados y desmoralizados, murmuraban sobre la debilidad del emperador y la corrupción de la corte. En las aldeas, los ancianos contaban historias de los días en que los reinos beligerantes, aunque caóticos, al menos ofrecían esperanza de cambio. Bajo el reinado de Hujai, esa esperanza se desvanecía. En el año 209 a.C., las primeras chispas de la rebelión comenzaron a encenderse. En las tierras del antiguo reino de Chu, dos campesinos, Chen Sheng y Wu Guang, se alzaron contra el imperio. Obligados a trabajar en un proyecto de construcción y enfrentados a la pena de muerte por retrasos causados por una tormenta, decidieron que era mejor morir luchando que en una ejecución. Con un puñado de seguidores, proclamaron la restauración del reino de Chu y llamaron a las armas a todos los que estaban cansados del yugo de Qin. Su rebelión, aunque pequeña al principio, se extendió como un incendio en un campo seco. En todo el imperio, los campesinos tomaron hoces y lanzas, uniéndose a la causa de Chen Sheng y Wu Guang. En Xianyang, las noticias de la rebelión fueron recibidas con incredulidad. Hu Hai, aislado en su palacio y manipulado por Cao Gao, se negaba a creer que el pueblo se atreviera a desafiar al Gran Qin. Cao Gao, por su parte, minimizó la amenaza, asegurando al emperador que los rebeldes serían aplastados con facilidad. Pero los generales que aún eran leales al imperio sabían la verdad. El ejército de Qin, aunque poderoso en papel, estaba desmoralizado y mal preparado para enfrentar una revuelta popular. El reinado de Hujai, que había comenzado con una falsa carta imperial, ahora se tambaleaba bajo el peso de su propia ineptitud. Cao Gao, el titiritero que había colocado al joven en el trono, veía cómo su control comenzaba a resquebrajarse. El imperio, que había sido unificado por la fuerza, ahora se fracturaba por la debilidad de un emperador que nunca había sido digno de la corona. Mientras los tambores de la rebelión resonaban en la distancia, Xianyang se preparaba para un final que nadie podía haber previsto, pero que todos, en el fondo, sabían que era inevitable. El caos en todas partes, la muerte de Hujai y el fin de una dinastía. El año 209 a.C. marcó el comienzo del fin para el Gran Qin. Las tierras que Qin Shi Huang había unificado con sangre y acero ahora se estremecían bajo el peso de la rebelión. En Xianyang, la capital que una vez había brillado como el centro del mundo, el joven emperador Hujai, conocido como Qin Ershi, vivía atrapado en un palacio donde los ecos de los banquetes habían sido reemplazados por los susurros del miedo. Manipulado por Cao Gao, el eunuco que lo había colocado en el trono, Hujai gobernaba un imperio que se desmoronaba a su alrededor. Las leyes severas del legalismo, que habían mantenido el orden bajo su padre, ahora alimentaban el descontento, y las chispas de la rebelión encendidas por Chen Sheng y Wu Guang se habían convertido en un incendio que amenazaba con consumir todo. La tormenta de las rebeliones. El levantamiento de Chen Sheng y Wu Guang en el antiguo reino de Chu fue solo el comienzo. Lo que empezó como una revuelta de campesinos desesperados, pronto se convirtió en una marea de insurrecciones que se extendió por todo el imperio. En las tierras del norte, donde la Gran Muralla se alzaba como un testimonio de la ambición de Qin Shi Huang, los trabajadores forzados abandonaron sus herramientas y tomaron armas. En el sur, los descendientes de los antiguos reinos de Yue y Ba, que nunca habían aceptado del todo el yugo de Qin, proclamaron la restauración de sus reinos perdidos. En cada provincia, los campesinos, agotados por los impuestos y los trabajos forzados, se unían a la causa de la rebelión, armados con hoces, lanzas improvisadas y una furia que había sido contenida durante demasiado tiempo. Chen Sheng, que se había autoproclamado rey de Chu, inspiró a otros a seguir su ejemplo. Aunque su rebelión fue aplastada en pocos meses por los ejércitos de Qin, su grito de resistencia resonó en todo el imperio.
Otros líderes surgieron, entre ellos Liu Bang, un hombre de origen humilde que pronto se convertiría en una figura clave en la lucha contra Qin, y Xiang Yu, un noble de Chu cuya destreza militar lo hacía temido incluso por los generales más experimentados. Estas rebeliones no eran solo levantamientos de campesinos. Eran un rechazo al sistema que Qin Shi Huang había impuesto, un sistema que valoraba el orden por encima de la humanidad y el poder por encima de la justicia. En Xianyang, las noticias de las rebeliones llegaban como un tamborileo constante, cada mensaje más alarmante que el anterior. Hu Hai, aislado en su palacio y cegado por la manipulación de Zhao Gao, se negaba a aceptar la gravedad de la situación. El eunuco, con su voz melosa y sus promesas de victoria, aseguraba al emperador que los rebeldes eran poco más que bandidos, fáciles de aplastar con el poder del ejército imperial. Pero la verdad era mucho más sombría. El ejército de Qin, que alguna vez había sido invencible, ahora estaba debilitado por la corrupción, la desmoralización y la pérdida de generales leales como Meng Tian. Los soldados, mal pagados y agotados por años de campañas, desertaban en masa, algunos uniéndose a los rebeldes en lugar de luchar contra ellos. La desintegración del imperio. Mientras las rebeliones se multiplicaban, el control del gobierno central sobre las provincias se desvanecía. Los gobernadores militares, que habían sido nombrados para mantener el orden en las fronteras, comenzaron a actuar como señores independientes, ignorando las órdenes de Xianyang. Algunos, como el general Zhang Han, intentaron sofocar las rebeliones con mano de hierro, pero sus victorias eran efímeras. Cada vez que aplastaban un levantamiento, otro surgía en su lugar, alimentado por el resentimiento de un pueblo que había perdido toda fe en el Gran Qin. En la corte, el caos reinaba. Zhao Gao, ahora el amo indiscutible del palacio, gobernaba con una mezcla de astucia y terror. Los cortesanos que se atrevían a cuestionar sus decisiones eran acusados de traición y ejecutados sin piedad. Los generales que regresaban de las provincias con malas noticias eran castigados por su fracaso, mientras que los espías de Zhao Gao vigilaban cada movimiento en Xianyang. El eunuco había creado un reino de miedo, donde nadie se atrevía a hablar la verdad, ni siquiera al emperador. Hu Hai, consumido por la paranoia que Zhao Gao había cultivado, veía traidores en cada sombra. Ordenó la ejecución de más nobles y generales, convencido de que conspiraban contra él. Los salones del palacio, que una vez habían resonado con risas y música, ahora estaban llenos de gritos y lamentos. La sangre de los ejecutados manchaba las losas de mármol, y los cortesanos vivían en un estado de terror constante, sabiendo que cualquier error podía ser su fin. La muerte amarga de Hu Hai. En el año 207 a.C., la situación se volvió insostenible. Los ejércitos rebeldes, liderados por hombres como Xiang Yu y Liu Bang, avanzaban hacia Xianyang, la capital del Gran Qin. Las murallas de la ciudad, que habían resistido durante generaciones, ahora parecían frágiles ante la marea de rebeldes que se acercaba. En el palacio, Hu Hai finalmente comenzó a darse cuenta de la magnitud del desastre, pero incluso entonces, no tenía la capacidad de actuar por sí mismo. Zhao Gao, temiendo por su propia vida, decidió que el joven emperador, su creación, ya no le era útil. En un acto final de traición, Zhao Gao se volvió contra Hu Hai. Reunió a un grupo de cortesanos y guardias leales a él y los convenció de que el emperador era la causa de la ruina del imperio. En una noche cargada de tensión, Zhao Gao entró en los aposentos de Hu Hai, donde el joven emperador, ahora un hombre roto de apenas 21 años, se encontraba solo, rodeado de los lujos vacíos de su palacio. Con palabras frías, Zhao Gao le informó que el imperio estaba perdido y que su muerte era la única forma de salvar lo que quedaba del Gran Qin. Hu Hai, que había vivido toda su vida bajo la sombra de Zhao Gao, no tuvo la fuerza para resistir. Dicen que lloró, no por su propia muerte, sino por la vergüenza de haber fallado como emperador. En un momento de desesperación, tomó una espada y se quitó la vida, su sangre manchando el suelo del palacio que había sido el símbolo de la grandeza de su padre. Qin Ershi, el segundo emperador, murió en soledad y humillación, un títere hasta el final, traicionado por el hombre que lo había creado. El colapso final del Gran Qin, la muerte de Hu Hai no detuvo el avance de los rebeldes.
Cao Gao, en un intento desesperado por salvarse, proclamó a Xi, un sobrino de Hu Hai, como el nuevo emperador. Pero Xi, consciente de la traición de Cao Gao, actuó con una rapidez que sorprendió a todos. En una audiencia en el palacio, Xi ordenó la ejecución del eunuco, poniendo fin al reinado de terror de Cao Gao. Sin embargo, este acto de justicia llegó demasiado tarde. El imperio estaba más allá de la salvación. En el invierno de 207 a.C., los ejércitos de Xiang Yu entraron en Xianyang. La capital, que había sido el corazón del Gran Qin, fue saqueada sin piedad. Los palacios fueron incendiados, los tesoros saqueados y los habitantes masacrados o esclavizados. Xi Jing, incapaz de resistir, se rindió a los rebeldes y fue ejecutado poco después. Con su muerte, la dinastía Qin, que había unificado China y prometido gobernar por 1000 generaciones, llegó a su fin, apenas 15 años después de su fundación. Reflexión. La tragedia de Hu Hai y el Gran Qin. La caída de la dinastía Qin fue más que la derrota de un imperio. Fue una tragedia nacida de la ambición, la traición y la fragilidad humana. Qin Shi Huang había creado un imperio con una visión de orden absoluto, pero ese orden dependía de su voluntad de hierro. Sin él, el sistema que había construido se volvió contra sí mismo. Las leyes severas que habían unificado China se convirtieron en cadenas que estrangularon al pueblo. Los hombres como Cao Gao, que prosperaron en las sombras, revelaron la debilidad de un sistema que premiaba la lealtad ciega sobre la justicia. Hu Hai, el segundo emperador, fue tanto víctima como verdugo. Manipulado desde el principio por Cao Gao, nunca tuvo la oportunidad de ser algo más que un títere. Su juventud e inexperiencia lo condenaron, pero también lo hicieron sus decisiones. Las ejecuciones de sus hermanos, la purga de los leales, la ceguera ante el sufrimiento de su pueblo. Hu Hai no fue el arquitecto de la caída de Qin, pero fue el instrumento que permitió que ocurriera. La dinastía Qin, que había alcanzado la cima del poder, cayó en un abrir y cerrar de ojos, dejando una lección que resonaría a través de los siglos. Un imperio construido sobre el miedo y la opresión no puede perdurar. Liu Bang, uno de los líderes rebeldes, fundaría la dinastía Han, que tomaría las lecciones de la caída de Qin para construir un imperio más duradero. Pero la memoria del Gran Qin, con su gloria y su tragedia, nunca desaparecería. Hu Hai, el emperador que murió en la vergüenza, se convirtió en un símbolo de lo que sucede cuando el poder cae en manos de los débiles y los manipuladores. Su historia, escrita en sangre y fuego, es un recordatorio de que incluso los imperios más grandes pueden desmoronarse cuando el corazón de sus líderes está vacío. El Gran Qin, que había unificado China, dejó un legado de grandeza, pero también de advertencia. El poder, sin sabiduría, es solo el preludio de la ruina.